Dios te bendiga mucho, bienvenido a este canal de YouTube con este mensaje titulado Frustrados sí, desertores no. Cuando leemos los primeros capítulos del libro del profeta Samuel, nos encontramos que allí describen que el sacerdote que estaba al frente del pueblo, el sumo sacerdote, era un hombre llamado Elí, que a su vez tenía dos hijos, Ofni y Finés. Y ambos hijos, a pesar de estar allí metidos en el templo, en el ministerio, en el servicio a Dios y obviamente ejerciendo una posición alta de liderazgo espiritual, eran unos corruptos, eran hombres que se aprovechaban de su posición, abusaban completamente de su autoridad, disponían de las ofrendas como a ellos les parecía y en función de sus intereses personales, e incluso en la puerta del tabernáculo se acostaban con mujeres, una conducta que era una antítesis comparada con la conducta propia que debe ejercer un sacerdote y todo líder espiritual. Resulta que estos dos hombres se fueron un día, en una oportunidad, a una batalla en contra de los filisteos. En uno de los primeros episodios de esa batalla, el pueblo de Israel comenzó a perder y perdió una gran cantidad de hombres que fueron asesinados por los enemigos filisteos, tomando entonces ambos sacerdotes como resolución enviar a la ciudad a buscar el arca del pacto. Cuando el arca del pacto, por orden de ambos sacerdotes, llegó al campamento de batalla, comenzó toda una algarabía, toda una euforia, que incluso llegó a oídos del ejército enemigo de los filisteos, que era producto de que el arca del pacto había llegado al campamento. Esto obviamente produjo un temor entre los filisteos porque pensaron que el respaldo de Dios iba a ser inevitable y ellos iban a perder esa batalla. Pero resulta que no ocurrió así. Dios no respaldó la acción de este par de corruptos y sinvergüenzas sacerdotes que lo buscaban en ese momento en el cual tenían temor por su vida, pero que antes de eso su carácter, su comportamiento y su conducta estaba verdaderamente alejada de lo que era la conducta propia de un sacerdote. Un mensajero se da cuenta que están perdiendo la batalla y que en medio de la batalla caen asesinados por sus enemigos ambos sacerdotes y que el arca del pacto es tomada por los filisteos y llevada a territorio enemigo. Este mensajero a toda velocidad se apersona frente a el sacerdote Elí y le da la noticia de que sus dos hijos fueron muertos y que el arca del pacto había sido tomada por el enemigo. Elí estaba sentado en una silla, era un hombre obeso, así lo describe la Biblia, de aproximadamente unos 98 años, y cae hacia atrás en la silla y se fractura el cuello y fallece en el acto. Estaba allí, en medio de ese escenario, la esposa de Finés, quien estaba embarazada, y producto de esa emoción tan fuerte y de ponerse al tanto de una situación tan difícil, da a luz. Se le viene el parto en medio de esa situación producto de ese torbellino emocional que estaba viviendo. Y allí en medio del dolor, en medio del parto, le pone al hijo que había parido Icabod, que significa la gloria de Dios se ha ido. Hemos sido despojados de la gloria. Alguien le dice, quienes están atendiendo el parto, le dice, pero has parido un varón. Y ella insiste en que el nombre es Icabod porque ha sido despojado el pueblo de la gloria. Pero insistían en que había tenido un varón. ¿Y por qué insistían? Porque el hecho de que una mujer, esposa de un sacerdote, tuviera un hijo varón significa que había continuidad, que iba a haber un legado, que iba a haber alguien que se iba a levantar como un relevo generacional en la adoración a Dios y en el ejercicio del liderazgo espiritual, que esa familia había de tener continuidad y que el favor de Dios estaba todavía con ella, estaba presente. Pero este insistió en que el hijo se llamara Icabod y murió en el acto después de tener al hijo. Ahora, Icabod, hemos sido despojados de la gloria. Y esta mujer, ¿por qué le pone ese nombre a pesar de saber
o de estar en conocimiento que el favor de Dios se estaba manifestando en su vida al darle un varón. Porque en su corazón había una profunda frustración al ver lo que estaba ocurriendo. Y es lo que pasa hoy día. Muchos sacerdotes, muchos pastores, apóstoles, profetas, ministros, muchos predicadores, muchos líderes de muchísimas iglesias, visiones y religiones, al igual que Omni y Finés, llevan una vida completamente desapegada de lo que debe ser la vida de un hombre que le sirve a Dios. Y tienen sus intereses como bandera, como estandarte, para imponerse, para ejercer una pseudo autoridad, para decir que su palabra tiene infalibilidad, para tomar decisiones sobre la vida de aquellos a quienes dirigen, pero sobre todo para llevar una vida doble, ambigua, corrupta, para robarse el dinero, para dirigir sus mensajes y todo el despliegue de sus campañas particulares para la obtención de sus beneficios personales. Y mucha gente, al igual que esa mujer, de repente chocan con esa realidad y se dan cuenta que han sido estafados, timados, que han sido manipulados, que han sido despojados de sus bienes y que ciertamente han estado poniendo la mirada y se han estado subordinando a hombres y mujeres corruptos y que para nada representan al Dios en quien ellos han estado creyendo. ¿Y qué pasa? Que esta gente o este tipo de personas que sufre ese desengaño, al enterarse o al darse cuenta o al vivir una experiencia traumática, terminan por desertando de la fe en el Señor. Cuando tú lees el libro de Colosenses, te das cuenta que en el libro de Colosenses el apóstol Pablo dice: no ceso de orar por vosotros, por la gente de la iglesia, por los creyentes, a fin de que crezcan en conocimiento y sabiduría espiritual, en inteligencia espiritual, a fin para que anden de manera digna, para que anden en un constante crecimiento, con un gozo porque entienden que han sido convertidos en herederos de la luz del Padre Celestial, que han sido trasladados de las tinieblas a la luz, producto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No importa, sinceramente, cuántas veces uno le corresponda vivir una situación como la de esta mujer y ciertamente se frustre cuando vea que la actitud de un hombre que se decía líder espiritual, que se decía ministro, sacerdote, etcétera, etcétera, es completamente contraria a lo que demanda el rol de un servidor de Dios. Porque lo más importante es que tú y yo y todo aquel que le toque vivir una situación tan amarga, no pierda de vista que el sacrificio que lo hizo hijo de Dios, lo convirtió en hijo de Dios, es el de Cristo en la cruz, es el de aquel en quien está representada toda la deidad, toda la divinidad, aquel por el cual fueron creadas todas las cosas y al cual todas las cosas le han sido sujetas, por Jesucristo, por ese Dios hecho hombre que caminó entre nosotros y que fue a la cruz por ti y por mí. Hay que quitar verdaderamente, y aunque lo repetimos mucho, duele decirlo, la mirada de los hombres. Hay que ir a la iglesia, ciertamente, hay que congregarse en algún lugar, pero cuando usted aprecie que lo que allí está es un sistema corrupto, desapegado de la palabra del Señor, márchese de allí, váyase sin remordimiento de conciencia. Pero no se frustre del Dios que lo salvó, no se frustre de aquel que le amó de tal manera que entregó a su único hijo por usted. Manténgase firme en su fe, orando, dándole gracias a Dios por todo, entendiendo que usted fue trasladado
de las tinieblas a la luz admirable, que usted hoy es una persona cuyo nombre está en el libro de la vida porque recibió a Cristo como su Señor y a su Salvador. No recibió en su corazón a ningún apóstol, a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún ministro. Usted recibió a Cristo y es la sangre de Cristo la que lo salvó, es la sangre del Señor Jesucristo la que lo levantó, es el favor, es la gracia de Dios la que hoy, que por esa gracia usted recibe hoy el título de ser llamado hijo de Dios, heredero de su gloria, con una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para ti, con una dimensión de favor y de gracia, con una bendición, con un respaldo, con un amparo y una fortaleza, producto del sacrificio de Cristo. Estamos en Cristo, no importa cuántas veces nos frustremos producto de la acción errática del hombre, lo más importante es que nunca desertemos de la fe a causa de la frustración de alguien que obviamente nunca fue perfecto y que al igual que tú es consiervo del Señor y depende de cómo vive una vida guardando sus mandamientos y entregando todos los días sus debilidades delante del Padre Celestial. Amado hermano, frustrados sí, desertores no. Para siempre, parados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Y más allá de todo error humano, más allá de toda desilusión que te cause el saber, el vivir, el conocer de primera mano una experiencia tal como la de corrupción que le tocó a esta mujer vivir, producto de su liderazgo espiritual, frústrate, pero no desertes. Mantente firme en tu fe y sirviéndole al Señor Jesucristo con todo tu corazón y con todo tu amor. No olvides que en ti hay una responsabilidad individual para agradecerle a Dios todos los días y cuidar con temor y temblor esa salvación que el Padre te entregó. Bendiciones.